Buenas tardes, amigos, amigas. Agradecerles una vez más por acompañarnos en este martes de Artes y Letras. Hoy nos acompaña el escritor y poeta Jesús David Vuelvas Pedraza. Jesús saluda al público presente hoy. Ataraxia. Cierras los ojos y abres los brazos. Así te quedas, estático en medio de la carretera. Los pitos de los vehículos, los insultos de los conductores y los gritos de los transeúntes no se hacen esperar. Todos exponen la misma razón. Debes retomar el papel que, de acuerdo con esta rutina, a ti te corresponde. Nadie parece entender que frente a la inmutabilidad de tu trance, el vértigo de la ciudad es un motivo insuficiente. Muy buenas tardes. Gracias, Juan Carlos, por la invitación para esta tarde. Bueno, aquí estoy, ¿no? Aquí estamos en el paredón. No solamente para mí, sino para ustedes. Ya ustedes saben la mecánica. Ustedes, en el momento en que deseen participar con alguna pregunta o algún apunte que quieran realizar al poeta, pues bienvenido. Solamente es asunto de alzar la mano y así hacemos esto más entretenido, más divertido. Jesús ya conoce más o menos. Aquí están los libritos para la venta, me imagino. No, están en exhibición. Están en exhibición, pero para todo el que quiera llevarse uno para su casa, pues eso sirve para financiar. Ahora está viendo los precios de los cuadros, no sé si de pronto nos equivocamos de profesión. Cuadros 9 millones, 8 millones y un librito de 10.000 pesos y no se quieren comprarlo. Bueno, Jesús, ¿dónde nace Jesús? Bueno, mis nacimientos, como mi forma de relacionarme con el mundo, son múltiples. Hay una historia un tanto curiosa para mí, no sé si para otros, pero para mí, en relación con mi nacimiento. En todos mis documentos aparezco como nacido en Oveja, Sucre, pero realmente yo nací en Villanueva, Bolívar, en la casa de mis abuelos maternos. Como en los años 70 todavía existía esa costumbre en algunos pueblos de que el hijo mayor de la hija naciera en la casa de los abuelos con comadrona, y mi bisabuela era partera, comadrona. Tuvieron la curiosa idea de llevar a mi mamá embarazada a Villanueva, Bolívar, para que naciera en la casa de los abuelos. Y surgió algo que de pronto era propio de esa circunstancia. La gente con toda la curiosidad, y como dicen en ese entonces, a mi mamá se le pasó la hora. Según eso, según me cuentan, yo no me di cuenta, no me fijé. Nací pasado de tiempo, me lloraron por alrededor de 1 minuto y medio, 2 minutos, ya había muerto, todo el cuento. Y mi abuela, dicen que puso su oreja en el pecho, sintió que todavía me latían el corazón me latía. Y mi bisabuela, la partera, se pegó en mi nariz, sacó los témpanos que estaban ahogándome, y de inmediato grité para venir a molestar al mundo. Sí, eso, creo que empecé molestando al mundo y no he dejado de hacerlo. Entonces allí, pocos días después, me llevaron a Ovejas, en donde crecí y tuve una infancia bellísima, propicia, yo quiero pensar que es propicia para lo que soy hoy día. Y luego me vine a vivir a Cartagena desde hace unos 20 años ya. Yo creo que con esa historia de nacimiento estaba totalmente condenado para la poesía, no había otro camino. Por lo menos creo que el hecho de haber aclarado que naciste en Villanueva, Bolívar, de pronto relaja un poco a una competencia que tienes por ahí de Celso Montoya y de José Ramón Mercado, que son hijos también de Oveja, entonces ya ellos pueden estar tranquilos porque tu competencia ya no va con él por ese lado. Yo creo que estabas destinado para la poesía definitivamente. Todo esto es cierto, no es como algunos mitos que inventan ciertos escritores para crearse una aureola, como aquel que dijo que su tripa había sido lanzada a los Caimanes, para darse un viaje de pronto de misticismo.
Llegaste a Cartagena hace 20 años, pero esa parte de tu nacimiento la has de pronto dejado en algún texto, sea poético o sea narrativo. Bueno, no, todavía como que no he sentido ese distanciamiento y esa necesidad. Yo, sobre todo, aclaro, pues, no me concibo propiamente como poeta. Yo prefiero más la idea de que soy escritor, de que soy un lector, de que incluso puedo ser un mal llamado intelectual, y que en medio de todo eso uso y llego a la poesía, o la poesía llega a mí en los momentos en que la necesito. Y bueno, sí, es cierto que quizás lo que más he publicado es poesía, pero por ahí nada menos andaba exhibiendo el machote de una novela de las 3 que tengo escritas. Creo que a través de mi blog he dado a conocer sobre todo textos de crítica literaria, y me gusta mucho la práctica del ensayo en el terreno de pronto de la visión, la reflexión sobre la ciudad y sobre la educación, que es otro de los temas y las vivencias por las cuales he estado, ¿no? Pero el tocar en sí la infancia o el tema del nacimiento no me ha ocurrido todavía, con excepción de esta publicación que ando moviendo últimamente, que ahí sí hay 7 textos que están relacionados con el recuerdo y tocan tangencialmente, para mí no lo tocan directamente, sino tangencialmente la infancia, porque estoy muy de acuerdo en ese sentido con Gastón Bachelard. Gastón Bachelard tiene algunas líneas de su libro La poética de la ensoñación, que es un libro que siempre recomiendo, algo que dice que el poeta siempre se distancia de 2 temas fundamentales para poderlos escribir, y que lo poético de esos temas no se pierdan bajo la catapulta de la emoción. Esos 2 temas son el amor y la infancia. Entonces, de pronto, cuando tenga unos 60, 70, 80 años, lleguen los poemas de amor y lleguen los poemas de infancia. No tengo carrera porque lleguen todavía. Normalmente, para llegar a la literatura hay de pronto un episodio en la vida, o de pronto en la familia puede haber de pronto alguna vena poética o alguna vena artística. Vamos a explorar un poco de pronto en ese lado de la familia, de pronto por dónde sale esa sangre artística, si te acuerdas de alguien en especial. Bueno, propiamente un artista que yo pueda decir, no, es que mi bisabuelo, mi tatarabuelo eran escritores y que no, eso es más, doy gracias a mi árbol genealógico de haberme salvado de eso. Lo que sí, en eso que afirmé hace un rato, acerca de que creo haber tenido, o me gusta pensar haber tenido, que tuve una infancia propicia para lo que soy hoy día, hubo unos elementos, unos factores que desarrollaron en mí una sensibilidad muy particular y que terminó de alguna manera manifestándose a través de la escritura. De pronto no a través de la pintura, hoy estuviera exhibiendo cuadros así, pero mi profesora de segundo cortó los dibujos del cuaderno sociales y me decía que el cuaderno de sociales no era para dibujar, y entonces eso se quedó allí. Yo he vuelto a dibujar después y todo el asunto, pero no he podido quemar ese recuerdo. Entonces, ¿qué ocurre? Esa sensibilidad terminó desbocándose en la literatura. Entre los 16 y 22 años andaba con una guitarra y mi papá andaba asustado porque pensaba que me iba a volver el parrandero más grande del mundo. Eso era lo que se pensaba en el pueblo de alguien que andaba con una guitarra, ¿no? Y era que yo tenía sigo teniendo cierta inclinación hacia la música, pero más como escucha que como melómano o que como músico. Sí, entonces la literatura llega allí. ¿Qué pasa en ese proceso, en ese momento o ese encuentro con la literatura? Yo siempre he dicho, he reconocido y voy a sacar a colación el hecho de que yo tuve 4 abuelos que de alguna manera aportaron cada uno genéticamente y también desde las relaciones que tuve con ellos. Con los 2 paternos, una relación más cercana porque viví con ellos. Con los 2 maternos,
un poco más a la distancia, pero igual intensa, porque los visitaba acá en Villanueva, ¿sí? Y eso permitió que yo viera a 4 personas que de alguna manera se convirtieron en modelos que yo quería en algún momento emular. Mi abuela paterna era una mujer con una memoria histórica, vivencial, que era capaz de contarte y embelezarte con la historia de las chusmas, de las guerrillas, de todo eso que ella vivió en el campo. Y 2 días antes de morir estaba contando historias. Sí, eso fue mi abuela paterna. Mi abuela materna era la mujer política. Era la mujer que peleaba por los otros, que si tenía que ir donde el alcalde, donde el concejal a buscarle medicina a otros, lo hacía y estaba siempre en esa lucha, así no se beneficiara de ella. Entonces ahí está esa otra parte de lo político que tanto me gusta, ¿no? Mi abuelo materno, un negro propiamente dicho, era el hombre de la resistencia. Siempre lo vi trabajando, campesino, pero siempre las imágenes que tengo de él era de él siempre viniendo del campo con su costal, con su machete. Y el abuelo paterno, que de alguna forma fue como que lo más cercano que tuve, me enseñó lo que era la calle, me enseñó lo que eran los paseos en la mañana, ir a comer empanadas donde una vecina que hacía muy buenas empanadas en oveja. Sobre todo ese fue el primer filósofo natural que yo conocí. Era un hombre muy reflexivo, muy paciente. Mi primer contacto con la literatura, con la mitología griega que tanto me gusta, fue a través de Calimán, en una serie en la que Calimán va al Olimpo y Afrodita hasta se enamora de él. Sí. Y con la Divina Comedia fue una serie del Santo, la serie del Santo que se titula El Libro Maldito, y el Libro Maldito es la Divina Comedia de Dante, y van al infierno y hacen todo el proceso. Esos fueron mis primeros acercamientos con la literatura. Luego, no puedo negarlo, conté con la suerte, digo yo, de tener buenos profesores de español, profesoras. Yo no puedo olvidar el gesto que hizo la profesora Flor María González en 6º grado, alguien adorable. Después tuve la posibilidad de trabajar con ella. El gesto cuando le entregué un primer examen con un escrito, y ella me dice: ¿y esto lo escribiste tú? Y yo le dije: sí. Entonces no hizo ese gesto de pronto del que sospecha, sino que me llamó, me puso a leerlo e hicimos todo un proceso, porque ella me despertó el asombro de ella me lo despertó a mí, y de alguna manera me hizo sentir que yo podía escribir cosas. Sí. Y luego la profesora que me llevó a las lecturas de fondo, que fue la profesora Eneida San Juan, alguien a quien todo el mundo le temía, pero yo realmente la adoraba mucho, porque se encantaba escuchándome hacer los resúmenes de los libros que ella ponía y que nadie más leía sino yo. Entonces creo que esos elementos fueron propicios para que yo me encontrara con la literatura como lector, porque la escritura, aunque de pronto en esa época escribía cosas, yo no tenía conciencia de escritor en ese momento. La conciencia de escritor la adquiero mucho después de muchas lecturas que hice, porque realmente fue eso, un proceso de lectura que después me llevó a la escritura. Sí, esto que me cuentas o que nos cuentas es más creíble, y igual pasa en mi caso. Creo que los niños comienzan con lecturas acorde a la edad. Yo no soy de los que cree esa mitología de niños que se levantan leyendo 100 años de su vida. Yo no creo eso. Yo creo más bien que uno hace ese proceso que tú nos acabas de comunicar, es más creíble. Tú estás docente que tú hablaste ahora, me imagino que eso fue en Oveja. Sí. ¿Quién decide que vengas a Cartagena? Venir a Cartagena fue un acto de terquedad mío. Yo termino la licenciatura en Español y Literatura en SECAR, Sincelejo. Trabajo 2 años en mi pueblo, había trabajado en la zona rural, había conocido el conflicto de los Montes de María en su interior. Fueron
6 meses por un lado, un año por el otro, trabajando en zonas como Pijiguay y en zonas Miramar, es más exactamente una vereda, se llama Miramar, y en un pueblo, un instituto técnico agropecuario, un pueblecito, un corregimiento de ovejas que se llama Don Gabriel. Allí conocí todo eso. Ya yo había caminado, cuando se podía, había caminado a la zona rural, sí, pero como pasa, ¿no? De pronto el hecho de haber leído toda una cantidad de cosas abrieron algo que para mí solamente se abre con la lectura. El ser humano, una de las ventajas que la lectura le transmite al ser humano es que le abre los horizontes culturales. De alguna forma le dice, esta es la cotidianidad, pero hay más allá de lo cotidiano, tú puedes ser e ir más allá. Sí, entonces yo creo que esa es una de las ventajas de la lectura. Cuando yo como lector y como ser reflexivo al que me llevó todas esas lecturas y la carrera que hice, me doy cuenta que la cotidianidad de mi pueblo está circunscrita a ser profesor que enseña de lunes a viernes, pero que el viernes en la noche ya está embarcado con los demás en la tomatina de cervezas, de ron, y que va a pasar 2 días para llegar el lunes en Guayabado al colegio. Yo me digo, no, esto no es lo mío. Yo empiezo a caminar hacia otros lares existenciales, ¿cierto? Y me dije, bueno, pensé que Sincelejo me iba a ofrecer eso. En Sincelejo me conocí con gente que estaba en el mundo de la literatura y todo, pero no conectaron conmigo, o yo no conecté con ellos en ese momento, hoy día sí. Y decido aprovechar el hecho de que un hermano mío menor ya se había ubicado en Cartagena, y le digo, hey, quiero irme para Cartagena. Llegué aquí, esta ciudad me pateó, que no quería. Sí, pero esta ciudad me pateó, no me daba trabajo, quería echarme. Pero yo dije, no, de Cartagena no me voy así me toque vender agua. Pero no me tocó vender agua. Comenzaron las horas de clase, fui mirando cosas, fui conociendo gente y terminé ubicado en el colegio que hoy día estoy, con el cual tengo ya 16 años de trabajo. Es un colegio privado, pero tengo 16 años de estar trabajando allí, y desde el colegio he podido hacer e irradiar con mi labor como docente a otras instituciones, y pues me ha permitido que la ciudad de alguna forma me diga, tú eres, ya me lo han dicho en varias ocasiones, tú eres mi hijo adoptivo, aquí estás y aquí te voy a tener. Les leo un poema de un primer libro que publiqué en el año 2008. Es el primer libro que publiqué, el cuarto que escribí. Los otros 3 decidí que los abrazara el fuego, y a uno de ellos se lo llevó la corriente. Yo siempre he dicho que soy un escritor que nunca se va a arrepentir del primer libro que publicó. Yo quiero mucho este libro. En este libro aparece un poema que escribí a los 22 años y que nunca lo leí antes de los 30, porque decía, leerlo antes de los 30 es mentir. El poema se titula Happy Birthday. 30 años y nada que justifique mi existencia. Salgo a la calle y los hombres, serios autómatas de la prisa, nada reconocen a su alrededor. Es la larga historia de mis días. Siento cómo muero de cansancio. Solo a veces suelo morir de risa o de simple muerte natural. Ahora se vomitan las oficinas y la derrota se pasea por las aceras. Cada uno se ocupa de sus quehaceres mientras yo regreso a casa y pienso, esta edad cruda y gris, y nadie que llore mis múltiples muertes. Dejando de lado la parte del morbo, ahora cuando me hablaste de tus experiencias, no sé qué tan cercanas con la violencia, pues la violencia política que todos conocemos ya desde que nacemos. ¿Tuvo qué tan cerca estuviste de ella, o tuviste algún familiar etcétera? No sé, el contacto que hayas tenido con ella, que haya dejado de pronto alguna huella o alguna marca en tu vida. Bueno, hay cosas que todavía no me atrevo a contar, pero por ejemplo el hecho de que en mi pueblo yo soy poco amante de sensacionalizar, porque en algún momento había gente que iba a oveja y luego iba
echando el cuento por otros lados, incluso ovejeros, y yo les decía, ay, no hables mal del pueblo, eso no es ovejas. Iban echando el cuento por otro lado, por ese afán de hacer morbo y que si yo sensacionalizo el otro está atento a lo que digo. Yo no creo que esa sea la mejor forma. Pero bueno, por ejemplo, debo aclarar, Ovejas estuvo a punto de ser tomada por un grupo guerrillero una sola vez y eso se frustró. Sin embargo, oíamos los tiroteos afuera, hubo una época en la que había muertos en todos los lados de Ovejas, al interior, todo el asunto. Pero cuando llego a la zona rural sí me tocó ver un enfrentamiento fuerte, escondernos de todo, las balas y los proyectiles arriba de la montaña, en fin, hubo una cantidad de cosas que podrían decir que yo viví la guerra de cerca. La familia de alguna manera estuvo afectada por el asunto, pero es algo que, como lo decía hace unos días, no pienso tocar tampoco en mi obra literaria por ahora, porque siento que eso es una herida muy reciente, no solamente la violencia de los Montes de María. Creo que es necesario visibilizarla desde el punto de vista social, desde las ciencias humanas, como lo están haciendo algunos proyectos y todo eso, para la rehabilitación existencial, social, política, económica de estos pueblos es necesaria, pero la literatura tiene que tomarse su pausa. Tengo mis resquemores con aquellas personas que de pronto me vienen, no, que tengo una novela sobre la violencia de los Montes de María. Y bueno, tocaría mirar. Sí, porque con estos aspectos que de alguna manera marcan tan fuertemente el alma, la emoción se aplaca muchos años después, hasta el punto que estoy en este momento haciendo todo lo posible por no contar, para no revivir. Sí, esos asuntos, porque todavía lo siento, el haber visto ciertas circunstancias extremas que en ese momento eran ve y calla, hoy día todavía me generan cierta emoción que pretendo y que me interesa controlar. Por ejemplo, el hecho de haber sido el testigo de la muerte del papá de uno de mis mejores amigos, no testigo que el día que lo mataron, sino cuando lo encontraron, una de las primeras personas que se lo encontró fui yo, porque me tocaba pasar por ese camino. Sí, entonces son cosas que yo prefiero mantenerlas allí y dejar que el tiempo las repose, y si algún día la necesidad de escribir me lleva a eso, pretendo hacerlo de la mejor manera posible, y de la mejor manera posible para mí es matizar hasta el punto tal que el morbo no sea lo que impere, sino la literatura, que es una de las razones por las cuales de pronto trato de mantener lejos de mí la literatura testimonial en relación con esta temática. Sí, porque termina en algún momento cayendo en el morbo. Sí, y no es la forma. Para eso están los noticieros que quieren hacer rating. Sí, yo creo que la literatura está para otras cosas. La literatura está para, de alguna forma, hacer reflexionar al ser humano, incluso sobre su historia, sobre los hechos, sobre su sensibilidad, y de pronto, si es posible, decirle, esto pasó, pero el rumbo de la humanidad se puede reorientar, y tú puedes ser uno de los que ayude a retomar un camino diferente. Sí, yo en Sincelejo había participado en la universidad en algunos talleres literarios. Allá en la universidad habían talleres literarios, talleres de lengua. Había escrito algunos cuentos como tarea, no guardé nada de eso. Había escrito algunos poemas para el taller literario en el que estuve. Tampoco Julio Sierra Domínguez, si mal no recuerdo, era quien dirigía ese taller literario al interior de la universidad. Sí, había estado en encuentros de bar viernes por la noche con William Arroyo. Había alguien que se llamaba Elkin, pero que no estaba más, era más como una especie de contabilidad, con un amigo entrañable, es mi amigo del alma, Carlos Pacheco, en Sincelejo. Yo voy a Sincelejo y me quedo en la casa de él. Él es profesor, pero no es escritor, le gusta la literatura también. Y entonces allí en ese proceso escribí como unos poemas que me habían dicho que los podíamos publicar por el Fondo Mixto de Cultura en Sucre, y yo así como que afortunadamente no pasó eso. ¿Qué ocurre? Cuando
tomo la decisión de venirme para Cartagena, aparece en Ovejas, bueno, o sea, llegaba al Universal y yo agarro un dominical, volteo a la parte de atrás del dominical y lo que me encuentro es con la foto de Raúl Gómez Hattin, alguien a quien yo como poeta aprecio mucho y que siempre he dicho, tengo la fortuna de no haberlo conocido como persona, porque normalmente las personas que lo conocieron se quedan contando lo que de pronto, lo anecdótico. A mí me tocó conocer a Raúl a través de su poesía, nada menos Abelia se la mostraba este domingo, los poemas que me gustan de Raúl y que me siguen conmoviendo y que me van a conmover por mucho tiempo. Hay poemas de Raúl que yo me sé de memoria, yo adoro declamar a cualquier hora del día Conjuro. Bueno, yo creo que sí, Conjuro. Los habitantes de mi aldea dicen que soy un hombre despreciable y peligroso, y no andan muy equivocados. Despreciable y peligroso, eso han hecho de mí la poesía y el amor. Señores habitantes, tranquilos, que solo a mí suelo hacer daño. Eso es un poema que a mí me va a marcar por siempre, y otros poemas de Raúl. En estos días Roberto miraba un video que publiqué por allí y él decía que el poema era hatiniano, y yo le decía, yo la influencia de Raúl nunca la voy a negar. Sí, de pronto puedo negar o discutir la influencia de otros autores, pero la de Raúl no. Entonces, ¿qué pasa, no? Me encuentro esa foto de Raúl allí con unos poemas de Raúl, un anuncio del Festival Internacional de Poesía de Martín Salas en ese dominical, y yo digo, bueno, Cartagena es el sitio. Llego y ya tenía las fechas del festival y todo eso. Llego como a la tercero o cuarto día estar acá, llego esa noche al Monumento a los Océanos, que era el evento poético allí, y me encuentro con Martín Salas, es la primera noche que nos vemos, es una de las anécdotas especiales. La gente me pregunta cómo yo no he hecho para pelear con Martín Salas, nunca. Yo no he peleado con Martín Salas nunca, ni él ha peleado conmigo, y nos decimos las cosas tal cual como deben decirse, ¿cierto? Y entonces Martín tiene una energía tan especial que engancho con él de una vez esa noche, y después el sábado ya estaba asistiendo a Siembra. Ese fue una época de casi 4 o 5 años continuos con Siembra. Terminó siendo como una especie de co-coordinador de Siembra, que Martín decía, si yo no voy, tú estás allí, listo. Y entonces fue mi primer encuentro con la parte literaria de Cartagena. En ese entonces, además de Siembra, había un movimiento muy particular, una dinámica que yo extrañé por mucho rato. Creo que se está retomando ahora, tú estás colaborando mucho para eso, el taller, otros talleres también están desde sus perspectivas respetables, pero están colaborando. Ayer nada menos estaba un conversatorio en la Universidad de Cartagena que necesitaríamos que se abriera un poco más a la comunidad, a los demás grupos, pero bueno, ahí está, ¿no? Entonces creo que eso se está retomando, pero en ese entonces había una dinámica que me permitió a mí no cometer la locura que en ese año pudiera haber cometido, que era irme para Bogotá, porque se manejaba el imaginario para mí equivocado de que para ser escritor en Colombia hay que ir a vivir a Bogotá y publicar en Bogotá. Y yo, después de unos años de haber reflexionado, decir, no, ¿por qué tengo que hacerlo? Hasta el punto que yo paso por ciudades cerca de Bogotá y evito Bogotá. Sí. No sé si algún día vaya a ir o qué, pero Medellín, Cali, pero no, a Bogotá no he llegado, no he sentido la necesidad, pero estaba ese imaginario. Creo que todavía alguna gente lo mantiene, respetable, pero para mí no es así. Yo creo que podemos hacer cosas desde acá y sobre todo ir empoderando procesos que es necesario empoderar para visibilizar, no para competir, sino para visibilizar la parte cultural, literaria sobre todo, y las otras dinámicas desde el teatro, en fin, que en Cartagena se están haciendo. Y hace unos días tú decías, ¿no?, que la literatura estaba aquí en Latinoamérica, y yo estoy de acuerdo contigo en eso. Yo creo en unos procesos que se están dando de a poquito, aquí en Latinoamérica, aquí en Cartagena, en el Caribe,
y que si seguimos trabajando con fuerzas se van a poder sobre todo sobreponer a esas políticas mezquinas, a esa burocracia cultural que de alguna manera esquilma el recurso para lo que nosotros hacemos, y va a terminar de alguna forma emulando lo que hizo el genio de Raúl, para volver con Raúl, ¿no? El genio de Raúl se impuso ante aquellos que de pronto se creían mejores poetas, ante aquellos que tenían ciertas dinámicas. No, el genio de Raúl se impuso, y cuando el hombre trabaja, y cuando el hombre desde la literatura, desde cualquier lucha, la asume con pasión, eso termina imponiéndose en el tiempo. Es mi forma de ver el asunto, no sé si de pronto otros tengan una forma diferente, pero... El sur de la provincia de Cartagena, pero específicamente lo que corresponde a los Montes de María, ha tenido estampas cíclicas donde el caos político-social ha reinado en mucho tiempo. 1812, Antonio Rebustillo con la batalla de Mancomoján. 1902, Rafael Uribe, que estuvo incluso en Ovejas, tuvo el honor de visitar Ovejas. Después, cuando tuvo refería a la yuma, que su abuela decía, de pronto con el general Cueto en la cabeza, que de pronto nunca estuvo Ovejas, pero que todas las noches se iba a meter a Ovejas, porque también se tomó Macayepo. Y tú eres renuente a cantarle a tu aldea, y eso le exige Tolstoy. ¿Cuándo consideramos que sería oportuno que nosotros, los de la región, tengamos el honor que alguien de una concepción y de una formación intelectual muy grosera de todo, cuando yo digo todo es todo, de todas las aristas, pueda darnos una obra que, si bien es cierto, no sea la comidilla, no sea chisme de los acontecimientos, sí nos pueda dar una versión de los acontecimimientos, porque es que como es cíclico, entonces jamás se podrá cantar, porque entonces ya estamos a puerta de pronto de otro episodio muy similar a los que te había mencionado. Yo no lo veo así, ¿no? Pero un poco lo que dices compagina con lo del eterno retorno de Nietzsche, ¿cierto? La historia se repite con otros personajes, con otros protagonistas, pero ahí está, podría ser eso. Nietzsche es alguien a quien yo leí, que adoré en su momento, pero no estoy de acuerdo con eso. Creo que el ser humano no está para estar dando vueltas sobre sí mismo, ni la historia tampoco. Hay un momento en que la historia sigue un curso lineal, rompe con la cotidianidad, y los pueblos construyen su historia. Yo creo que nuestro pueblo, Colombia en general, y los Montes de María están en deuda de reconocerse para construir una historia más digna de ellos mismos. Utilizo la palabra digna porque de pronto no aparece la palabra adecuada, pero una historia que los reivindique y que les permita reivindicarse sobre todo desde ellos mismos. Ahora, el escritor que, haciéndole caso a Tolstoy, vaya a hacer eso, creo que puede aparecer en cualquier momento, y podría ser allá mismo, no necesariamente en otro lado. Que sea yo, no lo creo por ahora, porque mis intereses literarios son otros. Yo no trabajo a partir de planes de alguna manera preconcebidos. Yo trabajo a partir de las necesidades literarias que se me van creando, ya sea a partir de lecturas, a partir de relaciones con los seres humanos, a partir de mi relación con el entorno en el que vivo, a partir incluso de mi relación con mi interioridad. Soy un ser que me busco mucho desde dentro para poder darme a los otros. Eso es un trabajo que he hecho desde hace muchos años. Yo pienso que si no conozco un poquito lo que yo soy, puedo entrar en conflicto fácilmente con los otros. Entonces, ¿qué ocurre? Hace unos 8 años yo estuve en el afán de escribir novelas. Es que apareció esta quedó completa. Hay otras 2 que yo considero que están incompletas, hay 2, y en medio de ese afán de escribir novelas, precisamente apareció la idea, y quedaron 5 páginas de una novela que iba a tratar el tema ese, y sobre todo iba a hablar de mi pueblo. Y precisamente el personaje narrador
en primera persona, pues había pensado que iba a ser alguien que se parecía mucho a mi abuela paterna, ¿no? Incluso comenzaron las historias. El personaje que la iba a poner a hablar se devolvía de Cartagena para llegar al lecho de muerte de ella y desde allí empezar la historia, pero no me dio. Entonces, ¿qué pasa? A pesar de haber vivido y conocido todo eso, no me considero de pronto en el momento, con la formación o con la necesidad literaria de ponerme a trabajar sobre eso, porque no me interesa hacer un pastiche, no me interesa hacer un pasquín, no me interesa hacer algo que no sea propiamente literario.